Sí, O, por ejemplo, la película Dark City también nos da esas pautas, o la película Nirvana, Vanilla Sky, ¿os acordáis de sí. Vanilla Sky? En el cual, bueno, pues este hombre es sometido a una irrealidad durante el periodo en el que se encuentra una cura a su enfermedad, que es remake de Abre los ojos, una película española, en el cual también se trata ese tema. Se trata ese tema en el show de Truman. Posiblemente muchas Ah. personas habrán tenido ocasión de ver el show de Truman, siempre con un tono irónico, pero bueno, ahí Ujú. deja un poco entrever la idea de esa fantasía que vive alguien que cree que está en un mundo ideal y realmente todo obedece a una escenografía. Hay otra película muy poco conocida, es una película de los años 80, se llama Existence, con Z, y es una película un poco surrealista, tipo Buñuel, pero que, bueno, pues nos deja también un poco que ver, o ver esa posibilidad de la realidad irreal que puede producir, o que se puede generar una especie de simulación de una vida. Y hay otra película bastante más reciente, en la cual pues, se puede acceder. Una de ellas es Código Fuente. Código Fuente, en el cual, bueno, pues ya con todo el elenco de efectos especiales al más alto nivel, pues se nos está contando este tipo de cuestiones. Yo sé que hay más películas que hablan de este tipo de temas y posiblemente saldrán otro montón de películas más que exploten esta idea y hasta que llegue un momento que resulte cansina y así será. Pero vamos, no pensemos que esto aparece en el cine porque aparece en el cine. Ya desde el siglo, como ya he dicho antes, desde el siglo V antes de Cristo, aparece esa idea. Después hay una época de oscurantismo en el cual este tipo de cuestiones no parecen, digamos, que estudiarse bastante o estudiarse mucho dentro de lo que es aquella Europa del medievo. Implica más bien centrada en la supervivencia, una época muy dura hasta que llega, pues digamos, el siglo XVI, cuando ya Descartes, en su en su obra metafísica, yo he tenido ocasión de leerla, es una gran obra. Este hombre, además, Descartes se aísla, él bueno, pues se va a una zona alejada de la población, él hace una limpieza, él cuenta que se hace una limpieza antes de escribir este libro para intentar comprender la realidad de todo el ser humano. Él hace esas famosas afirmaciones de pienso, luego Luego existo, existo. y empieza ya a entrar a explorar en una serie de ideas fundamentales en las que ve la naturaleza como real, irreal, percepciones, procesos mentales, estados corporales. Él ya empieza a darse cuenta que quizás todo sea resultado de un sueño o una ilusión. Además es curioso porque fíjate, Descartes profundiza tanto que incluso en un momento dado dice: esto que vivimos es una ilusión creada por un demonio maligno. Él dice Anda. esto. Sí, sí, bueno, Descartes, tenéis el libro, lo podéis leer y ahí está. Él, fíjate qué argumentación llega. Hablamos del siglo XVI, 1596. Bueno, nace en 1596. Estamos hablando posiblemente del siglo XVII, el año 1630 o 1620 aproximadamente. Ujú. Otros filósofos, por ejemplo, en el siglo XIX, siglo XVIII, pues David Hume, quien también era, bueno, este era un economista escocés y un filósofo, quien desarrolla la idea de lo que él denomina el escepticismo y el creyente. Él hace una especie de doble papel, como si alguien jugase al ajedrez contra sí mismo. Ujú. Ese tipo de prácticas existen. Entonces se da cuenta de que al crear la figura de alguien que cree y alguien que es escéptico con respecto a la ilusión del mundo, esa ilusión o esa matrix, se da cuenta pasmosamente de que al final los argumentos son aplastantes en favor de la posible existencia de un mundo exterior o matrix. Fíjate, y esto ya estamos hablando del siglo, bueno, pues del siglo XVIII. Hay otros grandes pensadores. En el siglo XVIII también Emmanuel Kant, bueno, pues filósofo alemán. ¿Qué vamos a decir de Emmanuel Kant? Pues es uno de los grandes de la filosofía moderna, y él, un importante defensor del idealismo, se sitúa en lo que él entiende como que las cosas en sí mismas no son tal como se nos presentan. Él habla de que hay unos límites de entendimiento que el ser humano no puede superar.
Él dice que nuestro conocimiento o nuestra capacidad de comprensión llega hasta aquí. Yo he intentado superarlo, no he conseguido superar esas fronteras, y dice que esas fronteras deben ser superadas por otro tipo de entidades que son los que realmente quizás estén ahí y sean nuestros cancerberos. No lo dice exactamente así, pero más o menos da a entender, también un poco centrándonos en la idea de Descartes, de que debe haber algo por encima de nosotros que es el que nos está controlando, o es el que domina toda aquella realidad que nosotros percibimos. Esto ya lo decía Manuel Kant. Es muy curioso, José Luis, lo que comentas, porque yo creo que mucha gente tenía la impresión de que este tema de la Matrix, de esa irrealidad, es algo nuevo, es algo que se está planteando ahora, y sin embargo estamos viendo que procede pues desde hace siglos y siglos atrás. Sí. En el siglo XVIII, XIX y XX ha habido más filósofos. No voy a contaros todo el elenco de ellos, pero bueno, gente como Hegel o Husserl, bueno, pues han estado ahí y han contado lo mismo. Uno de ellos incluso decía que cuando mirabas las cosas y pensabas que eran inexistentes, por ejemplo, coges un objeto, el que quieras, un mechero, un teléfono, y lo miras fijamente en un momento de tranquilidad y de relax y de reflexión, y lo observas y empiezas a sentir de que eso que tienes ahí es inexistente, empiezas a tener estados alterados de conciencia. Es curioso. Sí, en un estado de tranquilidad, en un momento concreto en el cual la reflexión acude a ti y meditas sobre aquello que tienes en la mano, te centras en el ahora y empiezas a percibir realmente la irrealidad de aquella sustancia que tienes entre tus dedos. Esto, bueno, pues es una práctica que aquellos que tengan una cierta curiosidad en llevarla a cabo, por supuesto sin ninguna sustancia tóxica en el cuerpo. Eso es lo primero. Estamos hablando de que cero alcohol y cero opiáceos, bueno, pues puede llegar a la conclusión de que efectivamente el mundo es algo absolutamente, esta irrealidad o esta realidad que vivimos tal vez se caiga, ese velo de Isis que promulgaba Blavatsky, que decía que efectivamente cuando rasgas el velo de Isis y ves lo que hay detrás, esa es la auténtica realidad. José Luis, vamos a hacer un pequeño parón, la publicidad manda en la radio, ya lo sabes. Bueno, pues ya estamos de vuelta de esa pequeña pausa publicitaria. Seguimos aquí charlando con José Luis de Mundo Desconocido. José Luis, ¿sigues ahí? Aquí estamos, seguimos aquí. Además con esa voz que tienes es que, vamos, ocupas todos los micros. Dios, basta. Bueno, vamos a ver, José Luis, por aquí hay preguntas que tienen los oyentes, pero bueno, yo no quiero cortarte, pero sí hay una que quiero hacerte y que yo la quería hacer ya, pero ya hay algún oyente que se me ha adelantado, y es sobre el tema, por ejemplo, de si los viajes astrales podrían ser una especie de viaje a esa otra realidad. Sí, efectivamente, los viajes astrales son un viaje a la realidad. Vale. De hecho, y quiero comentar esto, aquellos que realizan viajes astrales de manera consciente, tenemos en España grandes viajeros de lo astral, como por ejemplo pues Paloma Cavadas o por ejemplo pues Antonio Moraga, son grandes viajeros del astral. Ellos cuentan que cuando se accede a esa realidad dentro del astral, todo parece muy amplificado, como que le hubiéramos puesto un amplificador al sonido, al tacto, al gusto, al oído, todo es muy amplificado, todo es mucho más real, más intenso, y cuando vuelven al mundo, al Maya o a la Matrix, ellos dicen que el mundo está mucho más deslavado en sus colores, los sonidos son más apagados, las sensaciones son menos intensas, porque sencillamente estamos posiblemente dentro de algún tipo de simulación. No lo sabemos a qué nivel, no sabemos a qué nivel. No deja de ser curioso. Bueno, y vamos a ver, porque es la pregunta que quizás nos estamos haciendo todos. Me imagino que no es que tú tengas la respuesta, pero quizás nos puedes orientar. En caso de que todo esto fuera así, ¿quién puede estar detrás de esto? ¿Quién puede estar manejando esa Matrix? Bueno, pues es evidente de que si esto es así, puede que exista alguien que controle esa Matrix, alguien que tenga interés en mantenernos así,
intereses que quizás no podamos percibir plenamente, aunque sí a algún nivel podamos ver que esos intereses quizás sean creados por una serie de energías que nosotros generamos en esos estados que nos imprimen, estados de exaltación o estados de, pues no sé, estados de expectantes. Cuando nos damos cuenta hoy en día el ser humano, en Occidente principalmente, no tenemos un acceso a la espiritualidad, no trascendemos, nos mantienen dentro de la Matrix, pero vamos, sí o sí. Además es que si te das cuenta, cada persona seguramente que esté escuchando este programa, desde que suena el despertador por la mañana y se levantan y se quitan las legañas, se dan cuenta que todo aquello que están haciendo es para mantenerlos dentro de la Matrix. Pues el trabajo, el coche, las multas de tráfico, el tiempo, no sé, la familia, la burocracia, los medios de comunicación también te tienen dentro de la Matrix constantemente, intentan eludir o evitar cualquier tipo de noticia liberadora o no sé, intentan mantenernos dentro de un mundo opaco y oscuro en el cual las buenas noticias no existen prácticamente en los medios de comunicación. Todo es deprimente y es cierto, veis un medio de comunicación y cuando no se está hablando de corrupción se habla de corrupción, y cuando acaban de hablar de corrupción hablan de fútbol, y en ocasiones cuando tu equipo gana estás exaltado y cuando tu equipo pierde también lo estás, porque estás triste, tienes una exaltación negativa, no te mantienen totalmente disociado. Luego encima, además, el modelo educativo ya desde pequeño nos obliga a competir, la competitividad, a crear seres productivos, hiperproductivos, el que más produce, el que más compite, el que llega primero. Nos mantienen dentro de una percepción de escasez, con lo cual prácticamente nos vuelven depredadores, intentando quitarle al que está al lado lo que tiene para... nos mantienen dentro de una especie de mundo, el mundo Matrix, y todo está avalado por una oligarquía cuando digo supramental, que controla los principales gobiernos y estados, y que ha decidido que todo esto sea así, quizás porque hay importantes intereses en mantenernos dentro de esta Matrix sin que tengamos un mínimo aliento o posibilidad de sobrevivir espiritualmente y trascender a esa Matrix, rascando el velo de la misma, intentando observar el auténtico mundo real. Vamos a ver una cosa, José Luis, porque charlando con gente, digamos, que está pues muy metida en el mundo más espiritual, más de conciencia, por decirlo de alguna manera, gente que tiene experiencias, pues como hablábamos antes de viajes astrales o cosas así, nos han comentado últimamente que tienen la sensación de que por momentos es que no sé cómo explicarlo, la entrada a ese otro mundo, la entrada a la realidad, como tú bien decías antes, está como menos definida, es más fácil pasar. Bueno, el salto al mundo astral, tengo ligeras sospechas en base en parte a experiencia personal. El salto al mundo astral creo que lo hacemos todas las noches. Cuando nosotros dormimos, pasamos a otro mundo, a otro plano, en el cual nosotros creamos una realidad, vivimos otra realidad, accedemos a otro mundo totalmente irreal. Incluso a veces cuando vemos nuestra casa en sueños nos parece distinta, han cambiado cosas, habitaciones, o aparece un vecino, cosas muy extrañas, algo surrealistas, que nos hace pensar que posiblemente dentro de ese mundo del astral, en el cual incluso llegan a aparecer pues personas desencarnadas, gente que ha muerto, familiares, amigos que vemos en esos sueños, que digo, pues he soñado con mi padre que ha fallecido hace unos años, por ejemplo.